Estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. La política de lo absurdo. En los últimos días nosotros hemos estado viendo cómo la oposición dominicana ha subido la intensidad. Y está bien que se haga oposición, y está bien que se hagan críticas, por ejemplo, está bien que se critique lo del Senazo, que se critique lo de Ángel Hernández y otras cosas que puedan suceder. Está bien que se critique porque al final lo que permite que los estados evolucionen son las críticas para poder hacer reajuste y perseguir judicialmente a quien haya que perseguir. Sin embargo, la política de lo absurdo no va en ese camino, sino en criticar cosas que parecen hasta un poco estúpidas. Un ejemplo de eso es lo que nosotros vimos, como en las redes sociales se ha venido criticando a Adolfo Pérez, el nuevo director del INAVIE, porque estaba tocando una güira. Digo yo, ¿acaso los funcionarios públicos ahora tienen prohibido tocar güira? ¿Acaso tienen prohibido compartir con su familia en algún evento ameno y estar en pantalones cortos? ¿Se lo prohibieron eso ya? No, por favor, yo creo que hay que bajarle un poquito. Y otra cosa que quiero hablar es el tema de la Dirección General de Pasaporte, que compró unas boletas para el estadio, para sus empleados, colaboradores. 225,000 pesos gastaron en eso. Y hemos visto que han hecho toda una campaña en las redes sociales de descrédito en contra del director de Pasaporte y la institución en sentido general. Y pregunto yo, ¿acaso ahora los empleados públicos son especie de robots que no se le debe dar ningún tipo de incentivo? Y pregunto yo, ¿acaso fue ahora que se compraron las primeras boletas para ir a un estadio de béisbol en la República Dominicana? Porque hasta donde tengo entendido, hace décadas que eso se ha convertido en una tradición nacional. Por tanto, está bien que se critique, pero no convirtamos la política dominicana en una especie de circo donde se palea todo lo que se acerca. En otro orden, las internacionales. Ayer se llevaron a cabo las elecciones, Luis Manuel, en Argentina. Y Javier Milei, por primera vez desde que ganó la presidencia de Argentina, perdió unas elecciones provinciales. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, la capital de Argentina. El partido Fuerza Patria, que son los peronistas, sacó el 47.28% y el partido Alianza un 33.71%, quedando en un segundo lugar. Es el partido de Milei, que saca el 31%. Una pela le dijeron a Milei en el día de ayer. Una pela. Sabemos, Argentina es un estado federal donde cada provincia es autónoma y donde se hacen elecciones para elegir tanto a sus legisladores y sus gobernadores. En el día de ayer se estaban eligiendo 46 diputados, 23 senadores, además de la renovación de los concejales municipales y los concejales escolares. Esa era la ¿Cada elección. qué tiempo se hacen esas elecciones? Periódicamente, cada 4 años. Okay. ¿Serían una especie de elecciones intermedias, de intermedio? Sí, tienen un sistema, bueno, es el mismo sistema de los Estados Unidos, y donde ellos han dividido tanto los diputados como los senadores para elegirlos no al mismo tiempo como nosotros lo hacemos, sino como lo plantea de manera intermedia. Y que de manera permanente se producen elecciones. Hay una condición en Buenos Aires, y es que donde más se concentra el peronismo y el kirchnerismo, que fue básicamente el que propinó esta derrota a Milei, que no comparte la visión derecha liberal de Javier Milei, y que de alguna manera ha venido creando las condiciones a partir de la sentencia
a Fernández de Kirchner para que haya un vuelco de la población. Si de alguna manera ese encarcelamiento lo convirtieron en una manera de victimización que fue favorable en esta coyuntura electoral y se evidenció con el voto. Y no solo el tema de Cristina, sino también el tema de la hermana de Javier Milei, que hace unos días atrás se filtró un audio donde se estaba diseñando una red de corrupción que iba a favorecer a la hermana de Javier Milei. El jefe, como le dicen. La hermana del jefe. Y, no, a ella le dicen el jefe. Ah, ella le dicen el jefe. Bueno. Ella es la que dirige todo, él lo ha dicho. Esa es la idea que se ha vendido. ¿No? Sí. Esa es la que manda. Pero esto trajo un gran revuelo. El gobierno y el presidente no negaron el audio, no dijeron que era inteligencia artificial ni nada de eso. Reconocieron, y es más, incluso persiguieron o han iniciado una persecución en contra del periódico y del periodista que hizo público este audio. A raíz de todo esto, el secretario de Defensa de Argentina acusó directamente al gobierno de Rusia de haber sido quien espió y quien hizo la grabación del audio. Y a raíz de esto, en el día de hoy, el gobierno de Rusia pues citó al embajador argentino en Rusia para ponerlo en contexto. Y me imagino que le van a dar su pao. Oye, con nosotros no, si ustedes no tienen excusas para justificar el audio, pues no se metan con nosotros. Y esos rusos que tienen los juegos pesados. Randy, como experto, eso es para que no fallen la pregunta, para crear una expectativa, como experto en comunicación política, analista y estudioso permanente de la geopolítica y de los asuntos políticos a nivel mundial, ¿en qué posición queda? No puede dar una respuesta más bajita, ¿verdad? De esa altura. ¿En qué posición queda la figura de Milei con esto? Porque, por ejemplo, uno mira a la derecha muy empoderada en las redes sociales y un desprecio absoluto a la izquierda o todo lo que tenga que ver con pensamiento liberal. Y la derecha para aquí, la derecha para allí, y la izquierda degrana las economías y la izquierda desbarata los sistemas. ¿En qué posición queda ese Milei ahora entonces con esta derrota electoral? No, es un golpe electoral y es un golpe simbólico. Como había dicho anteriormente, las demás elecciones que se habían llevado a cabo, el partido de Javier Milei las había ganado. Esto es un revés que cambia el panorama, sobre todo el panorama emocional en Argentina. Y esto es bastante importante porque ahora, de cierta forma, toma alas el peronismo, como bien mencionaba, el tema oye, se me fue. De los casos judiciales. Sí, el tema de Cristina Kirchner. El tema de Cristina Kirchner ahora, de cierta forma, la empodera aún más. Sí. Tanto así que hay unas imágenes que andan por ahí donde hay toda una multitud, esa fue en la noche de ayer, toda una multitud al frente de la casa de Cristina Kirchner. Porque evidentemente en apoyo a Cristina. El triunfo es un trofeo que se le está dando a ella. Pero claro. Luego de una sentencia ratificada de todo lo que tiene que ver con la justicia. Entonces, cuando tú pones en comparación que hay una denuncia con relación al hermano y que probablemente no se vaya a hacer nada. Y la persecución que se ha dado en contra de los periodistas. La gente lo que va a hacer es que te va a decir, entonces para el otro hay justicia, sí, para mí no hay. Y ese juego de ideas se saca por eso me gustó mucho lo que dijiste, Randy, escúchame, sobre el concepto simbólico en esto. Sí. O sea, más que los números en frío de los resultados ayer, es un golpe simbólico. Y además una demostración de que no hay corriente o tendencia ideológica mala ni buena. Hay gobiernos que se exceden y el gobierno reacciona en virtud de ello. Pero claro, cuando hablamos de populismos, los populismos, yo no los catalogo como ideologías políticas. Claro. Yo los catalogo como reaccionismo
social y político. Es lo que está pasando Y entonces es al lo contrario. que pasa en Colombia, en Argentina. No, en Colombia lo contrario. Tú tienes un gobierno de izquierda tomando acciones que afectan a la derecha que gobernó en un momento y son catalogadas como iniciativas dictatoriales. O tú tienes un gobierno dictatorial, aunque Petro, dejen de darle romo a Petro, que Petro está de verdad. Petro, Sí, nada más es romo lo que le están dando. Porque yo creo que romo para ser conservador. Cuando agarre ese X y comience a escribir, tú dices, ¿pero qué es lo que está no, pero las últimas apariciones de Petro dejan mucho que hablar sobre su condición emocional, por no decir psicológica. Ahora, te hago la referencia porque tú tienes prácticamente la misma situación en casos contrarios. En Argentina estamos hablando de eso, un gobierno de ultraderecha como es Milei, que está afectando radicalizado totalmente, que está afectando a las figuras de la izquierda y la gente dice, bueno, ahorita viene entonces la izquierda y coge el poder en Argentina otra vez. Pero y pasa lo mismo en Colombia. Para poner los dos ejemplos más visibles de América en este momento, los dos ejemplos más gráficos. Y la misma Colombia que te anhelaba un cambio de visión, porque la derecha había gobernado siempre la historia colombiana, entonces ahora te aborrece a la izquierda que le dio la oportunidad. Y para eso entonces yo hago el comentario, para que vean que no hay extremismo de que en izquierda solamente o en derecha. Se da en todo aquel que llega al poder y no sabe controlar las cosas. Y yo resalto de eso y hablo por los moños, que es el extremismo lo que hace el daño. Porque cuando se es muy radical en algunas cosas, tú terminas incluso en algún momento, aunque no lo hagas públicamente, reconociendo que te excediste. Claro. Y ese exceso te perjudicó. Claro. Y quizás el mismo exceso de la radicalidad con la que Milei ha asumido algunos temas, hoy lo está perjudicando. Pero el caso de Colombia es distinto. Recordemos cómo llega Gustavo Petro al gobierno. Gustavo Petro es el primer gobierno de izquierda de Colombia. Y esto se da a raíz de que a partir del año 2015 se hace el acuerdo de paz liderado por Santos. En aquel momento estuvo Ban Ki-moon como secretario general de la OEA. De la Organización de las Naciones Unidas. La ONU. Sí, de la ONU. Y todo aquello fue hermoso. A partir de ahí, las FARC pasa de enfrentar al gobierno en términos bélicos y lo pasa a enfrentar ahora en términos electorales. Y Gustavo Petro surge a partir de todo esto. Claro, no era que era miembro de las FARC en ese momento, sino que era un miembro activo del M19. de la izquierda, aprovecha todo esto. Reconocido por él. Y en las elecciones del 2000, tanto en la del 2018 como las elecciones del 2022, encuentra el apoyo de ese grupo que en un momento fue un grupo radical de Colombia. Y cuando llega al poder en el año 2022, sube con ese grupo de también. Claro. Y son grupos que está bien, dejaron de tirar pero estaban haciendo lo suyo. Pero aquí siguen igual. Fue parte y de los acuerdos. Muchos de ellos buscan un cambio radical en Colombia. Pero un cambio radical que les fortalezca a ellos en lo que ellos andan buscando. Sí, pero buscan un cambio radical que tiene Petro, que está aguantándole, pero por otro lado tienen a la Morena. O sea, Morena no es fácil tampoco. La vicepresidenta. Que entonces, está totalmente divorciada del gobierno. No ha entendido cuál es el rol de ella, cuál es el rol que debe jugar. Y ella se cree presidenta junto con Gustavo Petro. Ella le acaba de decir, me utilizaron por la etnia, por mi discurso, pero al final no me han dado no me han dado ninguna participación. Ella es otra radical, pero ella es como otro su feminismo rampante. Es otro radicalismo dentro de la propia izquierda. Ese progresismo liberal en su máxima expresión. Sin embargo, aunque Petro también es un progresista liberal, sabe que esas acciones, esas medidas que quiere que tome la vicepresidenta no son posibles en este momento. Entonces ha tenido que lidiar con esas dos situaciones internas y encima de eso los ataques de la oposición. Una derecha que ha gobernado históricamente
y es quien controla parte de las estructuras sociales, políticas, judiciales y económicas de ese país. O sea, es una situación. En Colombia yo digo que Gustavo Petro tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Tú tienes una Vicky Dávila, una periodista que está aspirando a la presidencia. Pero que ha respondido a los grupos corporativos históricos de Colombia, que todos los días te está dando funda, que es una muestra de cómo se manejan los medios de comunicación en Colombia. Entonces, podemos concluir que Petro no ha estado tan mal como podría parecer. Yo pienso que no. La única crítica mía a Petro es el romo. Sí, entonces el romo. Yo voy un poco más allá. Yo voy un poco más allá. El robo. Lo que pasa es que ahorita Petro me dice, demuéstramelo. No, pero yo no he dicho de qué. No, el robo, un poco más allá. Nadie me puede acusar por robo. Una vaina, un hachís, una cosa. Todo el mundo va a ver romo. Entonces el robo. Cannabis, una vaina, el robo lo lleva a que tuitee cosas que no debe tuitear y a que tome acciones que no debe tomar. Y a veces son cosas justas las que él hace. Ejemplo, el enfrentamiento directo que hizo con el Estado de Israel, yo creo que es bastante justo y nosotros podríamos estar totalmente de acuerdo con Petro. Sin embargo, era lo que le convenía como Estado a Colombia. Yo creo que al final hay que aprender a separar lo que yo pienso, lo que yo creo que es justo y lo que le conviene. Yo creo que ahí es donde la coyuntura al Estado que yo estoy diciendo. Ese punto que tú señalas, yo creo que ahí es donde radica el problema. Él no ha sabido separar lo que es Petro fuera de la presidencia a lo que debe ser un presidente de la República. Por eso ustedes hacen el señalamiento de que a veces lo vemos, que se nota que está en condiciones no las más sanas. Y cuando tú eres presidente de la República, no están los ojos de tu familia arriba de ti. Es de un país al que tú te debes, al que tú le debes modelar una conducta adecuada, porque ese país de alguna manera espera de ti lo que no le dio otro. Y para que eso ocurra, tú tienes que ceñirte a un protocolo que te permita desarrollar, si es que tienes un programa de gobierno, y que te permita defender ese programa de gobierno sobre la base de que tú eres una persona totalmente íntegra y totalmente empeñada en hacer que surja una nueva nación. Y fíjate lo siguiente, lo que habla Randy sobre las estructuras sociales es importantísimo a la hora de tú llegar a la presidencia de un estado, entendiendo cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus facultades, pero dentro de esas facultades, cuáles son tus limitaciones. Hablaba yo con un amigo consultor político de México hace unos días sobre la situación de López Obrador durante el sexenio que les correspondió en México. Y me decía, lo que pasa es que dentro de las estructuras sociales hay una realidad que es innegable, pero que por lo menos a corto y mediano plazo es incorregible. Y son las estructuras cartesianas, y no estamos hablando de Manuel Descartes, estamos hablando de los carteles, que controlan todo el territorio mexicano. ¿Qué hizo, por ejemplo, dentro del reconocimiento de esas estructuras López Obrador? Bueno, yo prefiero tener un acuerdo con esta facción de la estructura social que es tan determinante como son los cárteles, llegar a una especie de acuerdo por debajo de la mesa para que ellos puedan obrar con cierta libertad y me dejen desarrollar mi plan de gobierno. Exacto. Yo no los voy a enfrentar, porque si yo lo enfrento no voy a corregir el problema, pero tampoco voy a gobernar. Pero ahí viene... Entonces, parece que en Colombia, la izquierda que dirige desde el gobierno Petro no ha logrado esos consensos con algunas partes de las estructuras sociales que son las que le han entorpecido. Y de hecho, esas estructuras tienen prácticamente el control absoluto de los grandes medios de comunicación y desde que Petro emite una declaración, ¿qué es lo que te hacen? De la corte. Pero ahí hay otro elemento. Porque los intereses son más distintos. Son distintos. Es más fácil. Pero los procesos de resolución de conflicto es muy similar. Desde el programa de gobierno de Petro, es más difícil llegar a un consenso con los sectores económicos, los dueños de los bancos y de las grandes industrias. Petro está en el discurso. Es más difícil llegar a un consenso con ellos que con los cárteles. Es que con Petro es difícil llegar a un acuerdo porque él se mantiene en el discurso de que el ser rico es malo y el pobre es el bueno. Que es un nicho de mercado que siempre ha buscado la izquierda. La izquierda tiene que cambiarse de exacto. Entonces, eso es lo que no termina de conectar. Tú decías, en el asunto de AMLO, cuando tú lo comparas con El Salvador, por ejemplo, tú dices, ahí está la diferencia entre Bukele, que decidió enfrentar ese núcleo, obviamente, guardando la diferencia. Estamos hablando de un país muy pequeño con relación a un México que es inmenso. Pero entonces Bukele está siendo igual de radical con esos grupos corporativos que han corrompido el Estado salvadoreño. Al final, si tú te das cuenta,
no ha tenido un enfrentamiento con esos grupos políticos. Pero entonces eso es Porque lo los que hay que mismos ver. grupos políticos a los que tú haces referencia los respaldan. Él ha logrado una hegemonía que no tiene la mayoría de los presidentes, pero ha logrado también una independencia que no tienen otros países. Por eso el otro día cuando él hacía referencia, él decía, ¿y por qué en Europa no tiene a nadie que te controle un territorio? Sin embargo, en América, donde quiera, hay un territorio que es de este grupo o de aquel grupo. Porque es distinto. Lo que pasa es que en El Salvador, yo no sé por qué permitieron que se construyeran bandas de ese tipo, cuando geográficamente no están en un punto tan estratégico. Digo esto No, lo que porque pasa es que las Colombia bandas surgen producto de un conflicto social. En Colombia no se perdón, en El Salvador no tienen tierras en las que se pueda cultivar coca u otro tipo de No, porque Pero esa droga. Recuerda que de las droga, bandas una. del Y dos, Salvador incurren en otro tipo de Sí, delitos. exactamente. Que no solamente el Y dos. narcotráfico, Y el dos. microtráfico. Y dos, el puente. O sea, El Salvador podría ser volado fácilmente y no servir como puente. O sea, El Salvador no es un... Pero no la un punto- naturaleza de esos grupos en El es un Salvador punto era otro. geográfico crítico No, para ahí la los naturaleza, si ilícitos. tú quieres, al margen de la criminalidad en la que incurren esos grupos y su esencia, No lo mismo que el en cobro México. compulsivo, No. el cobro compulsivo es la fuente de ingreso De ellos. esos grupos, porque te dicen, ok, tú quieres operar tu negocio aquí, tu picapollo. El control de toda la estructura social. Tú aquí me vas a pagar tanto de peaje, ¿tú me entiendes? Entonces, es otro La tipo de- extorsión es era- otro tipo era de lo de realidad, pero son los mismos cuestionamientos que le hacemos. Ahora, ya que tú mencionaste Gaza, ¿cuál ha sido la posición de República Dominicana sobre esa situación de Israel y Gaza? No, República Dominicana se ha mantenido al margen. Como siempre, neutral. No, lo que pasa es que... No somos tan soberanos como decimos ser. Sí, somos soberanos. Lo que pasa es que yo siempre recuerdo que en el prólogo del libro Así se domina el mundo de Pedro Baños, eso le invito a que lo lean. Debería Él regalarlo. dice que las relaciones internacionales son como un colegio, una escuela, donde hay un bravucón que es el jefe de la escuela, ¿verdad? Entonces, hay otros tantos pequeños y medianos que se ponen detrás de ese bravucón y hacen un gran equipo. Por otro lado, hay uno que intenta enfrentar al bravucón, que es otro grandote también. Y hay otro grupito que se pone detrás de eso y se arman dos grandes grupos. Y hay un tercer grupo que son los no alineados. No se van ni con uno ni con otro. Intentan siempre ser pragmáticos. Asimismo son las relaciones internacionales y al final nosotros siendo un país tan pequeño, un país que está al lado de los Estados Unidos, pues estamos en la obligación de ponernos del lado de uno de los grupos para no ser aplastados. Esa es la realidad política. Cuidar al socio. Esa es la realidad política internacional. Pero antes de irnos, Luis. Decía el maestro Pou, antes que tú cambies de tema para cerrar, el maestro Daniel Pou, el gran y reconocido politólogo, que en el pleito de Estados Unidos y China, por ejemplo, que es una gran guerra comercial, República Dominicana está como un mosquito insignificante en una pista de un hipódromo. Tratando de mantenerse en la orilla, porque si te meten en el medio de esa pata de caballo, te llevaron con todo. Miren, en el día de ayer, el economista Luna Valiente publicó un tuit donde dijo que este martes el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, se reunirá con los presidentes de los bancos junto al ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el superintendente de bancos, el artista mexicano Alejandro Fernández, para tratar el tema de la tasa de cambio y proponer medidas a ser adoptadas el próximo jueves por la Junta Monetaria del Banco Central para normalizar el mercado cambiario. El tema de la tasa de cambio, especialmente del dólar, siempre... ¿A 65 amaneció hoy? Siempre es bastante 64 emocional. Es bastante emocional, no solo en el país, sino a nivel mundial, pero con nosotros esa pizca, yo creo que el cerebro instintivo y el cerebro emocional de nosotros se activa inmediatamente cuando nosotros vemos la tasa del dólar, porque intentamos asociarlo normalmente con lo ocurrido en la crisis bancaria y el incremento que se produjo en el año 2003, y los políticos lo utilizan para crear miedo en algunas
ocasiones, pero la realidad es que no estamos ni cerca, ni creo que vayamos en ese camino con relación a lo que se produjo en el año 2003 y Posteriormente la crisis mundial del 2008. Estadísticamente, entre el 2012 y 2020, el dólar subió unos 20 puntos. Entre el 2020 y 2025, el dólar, con todo esto que ustedes están viendo, ha subido 5 y 6 puntos máximo y se espera ya que a partir del próximo jueves la tasa del dólar vuelva a bajar. Es decir, que en estos últimos 5 años se ha dado una estabilidad cambiaria, incluso mayor que la que se dio entre el 2012 y 2020. Bueno, señores, llegamos al final de este Congreso de la Mañana. Nosotros agradecidos de que ustedes estuvieran con nosotros durante todo el trayecto y mañana les esperamos de vuelta a las 8 de la mañana por Coco TV y quienes nos ven en diferido, gracias también por el apoyo. Nos vemos en una próxima entrega.